El placer y el juego, como formas de subversión, son fundamentales en la obra de la artista catalana Marie Jordà. Nacida en 1942, Marie Jordà es pintora, poeta y activista feminista. Perquè dia a dia m'agrada més navegar. Cercana a la visualidad del pop, en sus primeras obras utilizó colores planos y vivos en su conocida serie Vaginas, una exploración de su propio cuerpo. Yo no se lo enseñé a ningún profe ni nada, ¿eh? Me hubieran dicho, la loca esta, la vamos a suspender por loca. En su faceta de activista, fundó un emblemático local de acción multicultural y una editorial para dar visibilidad a la escritura de las mujeres. Partiendo de la exposición Marie Jordà y otras muchas cosas que le dedica el MACBA de Barcelona, Metrópolis se adentra en el valioso legado de esta artista imprescindible, que en los últimos trabajos sigue proponiendo una mujer sensual que se funde con el mar como expresión de su libertad. Yo pienso que es tan importante un poema como un cuadro y desde luego una acción por cambiar las cosas todavía más importante. Marie Jordà es una figura que necesitaba ser visibilizada porque se habían visto pocas cosas y parcialmente. Y era importante recuperar a la figura que reúne diferentes vertientes siempre muy cohesionadas a lo largo de toda su trayectoria vital, artística y como escritora. Hay piezas que yo no las había visto en, no sé, 20 años, por decir una cifra, que igual algunas más. Piezas que se vendieron al principio en mi pueblo y que la persona que compró murió, repartió entre sus hijos e hijas y claro, ha sido un poco jugar un poquito a buscarlas. Por suerte ha aparecido casi todo. Cuando yo proponía que este proyecto tenía que hablar de la Marie poliédrica, no era segmentado, era en toda su producción. Sus poemas son Quadern del cos y del aigua, un cuaderno del cuerpo y del agua que pinta el año 1978. Es un cuaderno que exalta las relaciones sexuales, el placer que producen y las relaciones lésbicas. En el año 78, acababa de morir Franco. Amb Quadern del cos i de l'aigua, la Sal, Edicions de les Dones, comença una aventura editorial. El Quadern del cos i de l'aigua sorgeix de la col·laboració de Marie Jordà, autora del text, i Montse Clavé de les il·lustracions. Mira, no estem massa d'acord amb el terme il·lustració, saps? Perquè la Montse i jo hem fet un treball conjunt i llavors em sembla que és tan important la forma com el contingut d'una obra. Llavors el que hem fet nosaltres és treballar molt conjuntament tant la part gràfica com la part de text. I potser perquè no estem massa d'acord, no hi estem gens d'acord, en definitiva, en aquesta concepció de l'art en majúscula i de fer art per a uns quants, en fi, l'editorial va molt per aquí. M'agradaria llegir aquest text perquè és un dels més senzills del llibre, però probablement més sentit. Voldria saber, un dia m'ho hauràs d'explicar, per què la mar està sempre present en tu. M'ho hauràs d'explicar sense masses paraules, però de seguida, perquè dia a dia m'agrada més navegar. El proceso para montar la exposición no ha sido fácil, en el sentido que primero nos estamos enfrentando a un artista que no tiene una trayectoria lineal y continua, sino que tiene como dos grandes momentos en su trabajo. Uno primero, justo cuando está terminando los estudios en Bellas Artes, que en aquel momento era una escuela, no era una universidad, y que abarca desde 1964 hasta 1974. Y posteriormente, casi 18 años más tarde, reemprende su trabajo, ya a mediados de los 90,
con una práctica de pintura, dibujo y también fotografía. Hemos contado, por suerte, con la colaboración del Museo de Arte de Tarragona, que tenía previsto hacer un proyecto con Mari Jordà. Cuando nosotros lo supimos y quisimos iniciar nuestro proyecto, nos sentamos a hablar y fue una conversación súper fácil en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer el proyecto juntos, bajo mi comisariado, y Tarragona, al ser del contexto donde es Mari Jordà, que es nacida en Amposta, podía acceder más fácilmente a muchas amistades, familiares, colecciones particulares. Tuvimos ocasión, ya a raíz de iniciar este proyecto, de, por ejemplo, producir una pieza que Mari había hecho la maqueta para era una pequeña maqueta para un mural grande. Y esa obra nunca la había llegado a realizar, y esa es la obra que veis aquí detrás, que se titula Dissoldre'm, me disuelvo o disolverme. Es una pieza producida para este proyecto y ya la produjimos específicamente para presentarla la primera vez en Tarragona. Otra cosa que nos hemos encontrado con el trabajo de Mari es que, además de pintar, ella hizo una serie de esculturas móviles. Esas esculturas son piezas pensadas para que el espectador interaccione con ellas. No tienen una forma definida, son unas piezas que van cambiando según nuestra intervención. Nos invitan a jugar con ellas. Finalmente lo que decidimos fue crear recreaciones. Esas recreaciones son como reproducciones de las piezas originales, pero siempre con una escala diferente, para que nunca pueda haber duda de cuál es la pieza original y cuál es la recreación. La exposición está estructurada siguiendo los dos momentos en que Mari Jordà realiza un trabajo artístico. En la primera sala sería una pequeña como presentación de algunos actos en los que ella estuvo implicada, como por ejemplo en las primeras Jornadas Catalanas de la Mujer en el año 76, en la que realizó una acción haciendo visibles a esas amas de casa o señoras de la limpieza dentro del contexto de todos los debates. Fue una idea a partir y moltes altres coses, del libro este que estaba escribiendo y tal, y que llegó a manos de unas chicas así muy especiales, tres, eran un grupito que se llamaban ahora no me acuerdo. Bueno, eran anarcas y eran súper. Y además les encantaba hacer teatro y hacer cosas y tal. Y les llegó parte de este libro que se iba a publicar para las jornadas. Y dijeron, oye, ¿a ti te importaría que hiciéramos un acto? Y ellas se ponen batas y rulos o se ponen un delantal de señora de la limpieza y se ponen a fregar el suelo en medio de esas ponencias. A continuación tenemos el espacio en el que ahora estamos, que es un espacio que da visibilidad sobre todo a la tipología de trabajos que durante esa década realiza, en diálogo siempre con su poesía. En el año 64 a Mari le estaban enseñando en la facultad a pintar un bodegón, a pintar un paisajito o a hacer dibujo al natural del cuerpo humano, eso sí, de modelos, mujeres desnudas, pero hombres nunca, porque desnudos los hombres no podían dibujarlos. Entonces Mari se cansa de lo que están enseñándole, de lo que le están diciendo que tiene que hacer. Y empieza a hacer un trabajo que mira hacia sí misma. Su primer autorretrato, ya dentro de este momento en que ella se ha cansado de lo que le han dicho, es un autorretrato que pinta en el año 64, que es su vagina. Para mí eso es una forma de activismo radical. En Bellas Artes ya me había hecho varios autorretratos, porque te decían,
estas vacaciones, el trabajo, que sea un autorretrato, que te sientas muy tú, al cabo de no sé qué, otra vez. Esto ya lo había hecho. Y entonces, pues, de una manera natural, de todas maneras, yo no se lo enseño a ningún profe ni nada, ¿eh? Me hubieran dicho, la loca esta, la vamos a suspender por loca y tal. Y no, pensé, tú calladita, alguna amiga y tal, le dije, mira, ¿qué te parece y tal? Bien, bien, está bien, pero nada más. Son cuadros que ella en aquel momento no enseñaba, que es cierto que tienen una visualidad muy próxima al pop, porque tienen unas formas sinuosas, tienen unos colores muy vivos, cada vez más vivos y planos, pero sin embargo ella no es una artista pop, nunca, siempre se ha desmarcado ese movimiento. A través de esta viveza, de ese estallido de color, de estas formas atractivas, bellísimas, está pintando vaginas, está pintando coitos, está pintando las secreciones de un cuerpo, los líquidos que generamos, los efluvios que emanamos. Por lo tanto, me parece que esto es una forma de activismo radical. Y ya cuando sí que empecé a trabajar más el cuerpo, a estar ya no solo mentalmente, sino también físicamente, fue cuando estuve en París un tiempo, en una casa que era propiedad de una señora enorme, una casa inmensa, y tenía muchos espacios. En cada espacio de habitáculo, digamos, había como una cocinita y había una bañerita. Y claro, yo soy muy pequeña, me metía y me veía tan bien que empecé a pensar, voy a hacerme autorretratos embarazada, que me hace mucha ilusión y tal. Hice bastantes, lo que pasa es que están perdidos. En realidad, a la vista hay 3. Y están aquí. Como mujer ha sido muy difícil. Incluso te diré que en un instituto un hombre más o menos, digamos, progresista, en aquella época, no estaba mal visto. En cambio, nosotras, a mí me expedientaron en el primer instituto que estuve. ¿Por qué? Pues porque, claro, ya había esta necesidad de dejar que los alumnos y alumnas se reunieran, hicieran, y esto no estaba permitido. Y de ahí la creación del bar Biblioteca La Sal en el Raval de Barcelona, el año 1977, la necesidad de tener un espacio donde poder pasarlo bien, charlar, pero también organizar fiestas, porque la diversión también puede ser, y el juego y lo lúdico puede ser algo muy subversivo. Pues ellas hacen un trabajo brutal creando la sala Ediciones de las Mujeres, la sala Ediciones de las Donas, en un año después, en el 78, y crean diferentes colecciones. Crean una colección de clásicas catalanas, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Crean una colección de narrativa sobre todo catalana, però també d'altres lugares. I també parlarem de les paraules escrites per les dones, perquè les nostres convidades d'avui són dones que han fundat i que treballen a les edicions de Dones La Sal. Elles són Mireia Bofill, que és traductora, a més, i Mari Jordà, poeta i escritora.
Bones tardes, Mireia i Mari. Bona tarda. Bé, el col·lectiu d'edicions de les dones La Sal és un col·lectiu. Quantes dones sou? Mira, de fet, quasi és una pregunta una mica difícil, perquè som 4. Però a la vegada al nostre voltant hi ha tota una sèrie de dones que ens ajuden a la part gràfica, o ens coordinen una col·lecció, o de tant en tant fem una mena ja ho saps, una mica de reunions com per assessorar-nos de què els hi sembla la línia que estem portant. O sigui, hi ha moltes col·laboradores. Sí, moltes. Però fixes sou 4. 4. Sou vosaltres 2? Nosaltres 2, María José Quevedo i Mercè Fernández. Si tu estàs veient des d'una perspectiva, des d'uns ulls, des d'unes vivències determinades, tant si fas literatura com si fas música, i no et limites a repetir una partitura, faràs coses diferents. Llavors, per més que la literatura sigui la, no les, i potser hauríem de pensar que són les, los, lis, allò del quaderno, per més que sigui així, és evident que hi ha unes vivències que són femenines i que, per tant, se transcriuran d'una manera femenina. Era importante dar visibilidad a la actualidad del trabajo de Mari, a la vitalidad que transmite y a la presencia y el sentido que tiene en el mundo contemporáneo, en el hoy. En este sentido, también hemos querido hacer una serie de entrevistas a personas que algunas han colaborado directamente con Mari, otras han estado vinculadas a un centro como por ejemplo Cala Dona desde el trabajo de archivo, o finalmente también una visión desde una generación mucho más joven de una activista lesbofeminista que también aporta su visión. Mari lo que representa es una parte importantísima de la cultura de los últimos 40 años. Y que parece un sueño el que de pronto se tenga en cuenta eso, ¿sabes? Algo que había quedado totalmente marginal y que no se había sabido recuperar, o si se estaba recuperando, se recuperaba como a trozos, ¿sabes? Sin la coherencia que tiene este montaje. Vam fer una experiència interessant, que va ser aquesta de fer un còmic, Entranyablesses, perquè és una paraula amb la que hi ha entranyable i diablesa. Anava d'unes dones que surten de casa seva, que volen sortir de casa per diversos motius, des del masclisme, des de la violència de gènere, des d'una velleta que viu sola i de la soledat. Crec que l'obra de la Mari Jordà va una mica per aquí, per això per mi és molt estimulant, perquè en ella no trobem un manual de com ser feminista, sinó una possibilitat, un oferiment que és molt generós d'entendre el nostre propi cos des d'un altre lloc, que és un lloc 100% lesbofeminista. Una segunda sala sería ya el momento a partir de mediados de los años 90, en los cuales ella abre un día, desembala las obras, se va al desván de su casa, las desembala, empieza a decir, pues con esto me apetecería volver a involucrarme, pero hace un trabajo visualmente diferente. Está en otro momento personal, está en otro momento también creativo y muy vinculado a un homenaje que ella quiere hacer a través de su obra a la figura de Lynn Margulis, la científica que descubrió la espiroqueta en el delta del Ebro. Cuando han empezado a pensar del origen de la vida, siempre había dos posibilidades, plantas y animales. Entonces el origen de la vida era el origen de las plantas, porque claro que los animales tienen que comer las plantas, pero ahora sabemos que todo eso es un error, que hay muchos organismos que no son ni animales ni plantas, son más que todo bacterias. Entonces sabemos ahora que el origen de la vida es el origen de un sistema muy pequeñito, sistema que nos llamamos bacterias. Para ella ese ser microcelular que ella descubre es el motivo con el que reemprende la visibilidad de este tipo de organismos en las obras. Le también crea unas figuras que les llama las cetáceas que aparecen en sus dibujos. Yo hice una exposición en Amposta, en mi pueblo, en un centro de arte,
que hay, que la dediqué en una parte muy importante a Lynn Margulis, que precisamente había encontrado su espiroqueta catalana cerquísima de mi pueblo y a mí me fascinó la idea de esta mujer y pues entonces el útero, la mujer nadando. Y luego vuelve a tomar una temática que también estaba en el segundo libro que ella publicó, El cuaderno del cuerpo y el agua, que es la relación del cuerpo con este medio acuoso. Y entonces aquí empieza a trabajar con las fotografías subacuáticas y realiza la última pieza, que es útero-huevo, en la cual hay una estructura envolvente que debemos penetrar y en la que se presenta una película de una mujer desnuda nadando en el agua junto al sonido que ella produce al desplazar todo el líquido. Viví muy mal todo el maltrato de mi ex marido, que ya murió hace tiempo, pero que entonces no había muerto y que estaba vivito y coleando y dando una... Y supongo que me agotó y tuve que estar como... Yo lo interpreto así. Incluso estuve un poco deprimida y esto que había logrado salir, lo cual era muy difícil porque no estaba ni tolerado, ni bien visto, ni nada. Yo hubiera podido refugiarme en mi familia y me pareció que no, que les iban a considerar unos monstruos o algo si yo estaba viviendo todo esto con ellos. O sea, estuve muy sola en esto. Se hace un silencio, no coges ni un pincel ni nada hasta que esto se te pasa. Puede durar, a mí me duró bastante, bastante. Creo que estuve 18 años sin tocar una pintura, nada. A mí me parece que el trabajo de Maritx Jordà, primero, para mí tiene una vigencia, solo lo puedo leer
desde 2024 en este sentido. Me permite replantearme muchas cosas también, no solo en cuanto a historia del arte, sino en cuanto a la posición actual de que somos mujeres, qué significa ser mujer. Yo he ido a ver el mar, pero no he ido a pintar en el mar casi nunca. Siempre ha sido recrear, digamos. Crear es imposible, porque ya está, pero verlo desde ti misma. La mer, qu'on va danser le long des galpes clairs, a des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs tons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs,